Hola, buen día. El día de hoy veremos una proposición y su demostración. Tomemos en cuenta que estamos en variable compleja, así que el campo y el contexto en el cual nos ubicamos son los complejos. Ok, antes que nada, veamos cuál es la proposición. Si yo tengo a R tal que R está contenido en los complejos, con R un rectángulo de lados L1, L2 y centro en Z0, la proposición nos dirá que para todos Z1 y Z2 pertenecientes a R, la distancia de Z1 a Z2 es más pequeña o igual que la diagonal de R. Así que, ¿en qué se basa la demostración? Se basa en que veamos que todos los Z's de R, cuando saco la distancia entre ambos, la distancia acaba siendo más pequeña que la distancia o la longitud de la diagonal. Si se dan cuenta, este tipo de problemas se pueden solucionar de varias maneras, no hay una única. En este caso, los solucionaremos de una manera un tanto más geométrica. Antes que nada, ocupamos algunas observaciones. Ok, como Z0, tomamos que era el centro de R, entonces justamente Z0 estará en la intersección de las diagonales. Esto en sí se ve como un, si no me equivoco, es un teorema de geometría en general. Bueno, euclidiana más que nada. Am, la segunda observación es que un rectángulo es un cuadrilátero cíclico. ¿Qué significa esto? Que existe una circunferencia C que contiene a los vértices del rectángulo. Esto lo ocuparemos bastante. Algo más es que si tenemos tres puntos, podemos dar un triángulo cuyos vértices sean estos puntos. Y esto funciona para cualquiera tres puntos, aunque sean iguales, porque ahí sería un triángulo como eh, llevado a un solo punto. Estos son casos límite, pero aún así es posible. Ok. Otra es que para todo triángulo se tiene que la suma de dos de sus lados es mayor o igual que el lado faltante. Esto también lo tomaremos muy en cuenta ya que lo ocuparemos mucho en la demostración. ¿Esto qué significa? Que si por ejemplo yo tengo el siguiente triángulo con lados A, B y C, A más B sería mayor o igual que C. O a su vez, A más C sería mayor o igual que B. O B más C es mayor o igual que A. Esto siempre se cumple. También viene siendo un teorema de geometría euclidiana. Y bueno, el último es que las diagonales de un rectángulo son iguales en su longitud. Esta es una propiedad muy específica de los rectángulos, ya que tiene dos lados que son iguales. No se cumple para todo cuadrilátero, pero para este en específico, sí. Ok, empezaremos haciendo definiciones. Pues de inicio sabemos que existe una circunferencia que contiene al rectángulo. A esta la llamaremos
C. Y también esta circunferencia va a tener una particularidad muy importante. ¿Cuáles son? Uno, que contiene a los vértices de mi rectángulo. La segunda será que el centro del rectángulo es el mismo que de la circunferencia, o sea, Z0. Y ahora, si yo, por ejemplo, quisiera saber cuál es el diámetro de la circunferencia, sería la diagonal. Así que la mitad de la diagonal sería lo que se conoce como el radio. Así denotaremos la circunferencia de la siguiente manera. Llamémosla C, que es la circunferencia de la que hablo, y ponemos las especificaciones. Aquí me dice el radio y aquí me dice el centro. Algo más, definamos al rectángulo. Esto nos ayuda mucho con los cálculos. Así que llamémosle ABCD. Con A, B, C y D los vértices. Así que se vería de esta manera. A, B, C, D. Comúnmente se ponen los nombres en contra de las manecillas, pero yo lo puse con las manecillas. Ambos también en lo que no te confundas tú. Ok, bueno, antes que nada hay un caso que es un caso límite del cual de una vez nos desharemos. ¿Cuál es? Si tú supones que la diagonal tiene una longitud igual a cero, ¿qué es lo que pasa? Eso es un caso límite. Eso significaría que tu único punto de tu rectángulo sería, o sea, todo tu rectángulo se colapsa en un punto. De esa manera, la diagonal sería cero y pues obviamente como todos los puntos están colapsados en uno mismo, lo que pasa es que la distancia de un punto a otro sería cero, ya que no hay una distancia como tal, pues todo se colapsó. Por lo tanto, veremos los casos donde la diagonal no sea igual a cero. Y como la diagonal tiene longitud positiva, veremos los casos donde la diagonal sea más grande que cero. La demostración que viene a continuación va dada en casos. ¿Cuáles son estos casos? Bueno, un caso sería cuando Z1 es igual a Z2. ¿Eso qué significa? Que ambos puntos son uno solo. Ese caso es muy sencillo, ya que pues obviamente la distancia de Z1 menos Z2 es igual a la distancia de Z1 menos Z1, que es igual a cero. Y como ya dijimos que la diagonal es más grande que cero, entonces será más grande que este caso. Otro caso es si Z1 es un vértice y Z2 no. Ese será un poquito más complicado, pero tampoco es tan difícil. También tenemos el caso análogo, pero ese no lo haremos ya que, como dije, es análogo al segundo. Y el último caso sería que tanto Z1 como Z2 sean vértices. Ok, el caso uno, como ya les había dicho, pasa que tenemos que x1 es igual a x2, lo cual significa que hay un solo punto. Y como dije, x1 menos x2 es igual a cero
ya que x1 ya es x2, así que sería x1 menos x2 es igual, sustituimos x1 menos x1, que es igual a cero. Así que, como la diagonal es más grande que cero, en específico es más grande que esta distancia que es cero. Y ya, ahí el caso se cumple. El caso 2, ¿aquí qué pasa? Pues tomamos de inicio que A es igual a Z1. ¿Quién era A? A era un vértice. Así que tomamos a A siendo igual a Z1 y a Z2 no siendo igual a ningún vértice, lo cual significa que Z2 está dentro del rectángulo. Y a su vez, como el rectángulo está interno a la circunferencia, también Z2 estará interno a la circunferencia. De esta manera, ¿qué pasa? Que hay un radio que contiene el segmento Z0, Z2, y por lo tanto el segmento Z0, Z2 es más pequeño que este radio en longitud. Veamos esto un poquito más gráficamente. Aquí yo tengo a mi circunferencia, que tiene contenida a mi rectángulo. Y vemos que este A es igual a Z1. Z0 está acá y Z2 estará en algún lado interior. Pero justamente como está al interior de la circunferencia, existe esta línea, la cual no es una cualquiera, es un radio. Así que tomaremos este segmento, el Z0, Z2, y también tomaremos el segmento A, Z0, y como ya tenemos estos tres puntos, es posible que yo haga un triángulo, así que lo hago. Ahí está. Es el triángulo Z0, Z1, Z2. ¿Y para qué yo quiero esto? Pues acordémonos que el segmento Z1, Z0, si lo vemos aquí en el dibujito, ¿qué es lo que es? Pues justamente como A es un vértice, A está en la circunferencia y Z0 es mi centro. Así que, ¿quién sería AZ0? AZ0 es un radio. Así que su longitud será media diagonal, según lo definido antes. Ahora, notemos que las longitudes de los lados se pueden medir de la siguiente manera. Z1, Z0 es la longitud de Z0 menos Z1, que también la podemos medir así, ya que tenemos valores absolutos. Así que da igual. También medimos la longitud Z2, Z0 y Z1, Z2 de maneras parecidas a lo anterior. Ahora, aplicando una de las observaciones,
pues que ya tenemos el triángulo, habíamos visto que la suma de dos lados era mayor que el lado que quedaba. Así que lo aplicamos. Este sería mi segmento Z2, Z0 de mi triángulo. Este es el Z1, Z0 y el Z1, Z2. Poniendo las distancias, me queda lo siguiente. Esta desigualdad viene de la observación. Y ahora acordémonos de que este de aquí era más pequeño que quién, que un radio. Así, y este tenía la distancia igual. Por lo tanto, sería que la suma, esto sería más pequeño que esta suma de acá. Y esta suma de acá sería igual a una diagonal. Así que estamos teniendo que este es más pequeño que una diagonal. Y por transitividad tenemos que la distancia que había de este lado de la desigualdad es más pequeña que una diagonal. Aquí lo tenemos un poquito más explicado. Y aquí justamente vemos la transitividad que existe. Ahí está la suma de las dos diagonales, bueno, de los radios. Y aquí vemos que está este de acá. Y esto va a ser mayor o igual que este de aquí. Pero justamente lo que queríamos ver era que la diagonal era más grande que Z1 menos Z2. Y aquí por la transitividad que tenemos de acá, con esta de acá, ya llegamos a ello. ¿Eso qué significa? Que se cumple el caso que queríamos. Pero eso no es toda la demo, ya que es posible que en casos diferentes ya no se cumpla. Aquí solo demostramos un caso específico, pero al menos ya este ya está. Y ya, este es análogo, así que no lo haremos. Y el último, ¿que cuál sería? Pues que Z1 sea un vértice igual que Z2. Digamos que Z1 es A y Z2 es B. Y haremos lo mismo que habíamos hecho en el pasado. ¿Que qué era? Pues justamente ya tengo mi circunferencia que contiene a mi rectángulo y que aquí están mis vértices contenidas en mi circunferencia. Y pongo a Z0. Lo que haré será un triángulo. ¿Y cómo sería ese? Pues justamente ocuparé Z1, Z0 y Z2. Y luego compararé. Aquí que tengo de inicio como observación. Pues justamente como A y B son vértices, ¿qué significa? Que Z0A y Z0B, ¿quiénes son? Pues justamente Z0A, el segmento, es igual a media diagonal, igual que Z0B. Eso en longitud. Aquí vemos justamente lo que habíamos hecho antes, que era cómo pasamos el segmento a longitudes, cómo se mide. Lo hicimos para Z1, Z0, Z2, Z0 y Z1, Z2. Y ahora, aplicando lo que sería la nota o la observación cuantro de la desigualdad, pues vamos a tener
que dos lados son más grandes que uno solo, el que quedaba. Así que, pues tengo esto de aquí, pongo el Z1 menos Z2 acá solito, que es lo que más me conviene, ya que al final yo quiero que lleguemos a algo de que algo es más grande que esa longitud. Así que me conviene que aquí esté solito. Y pues justamente vemos de lo anterior que este de aquí es igual a la diagonal dividida en dos y este de acá igual. Así que si sumo dos veces la diagonal dividida en dos, me da la diagonal. Con lo que tengo que esto de aquí, la diagonal, será igual a esto de acá. Pero esto ya tenía de desigualdad que era mayor o igual que la distancia de Z1 a Z2 y lo aplico, con lo que ya también cumplimos este caso, ya que llegué a lo que quería. Y ya, un último caso sería que es como un subcaso del pasado, es ¿qué pasa si ahora yo tengo esto de aquí? Este está B, C, D. Pero ahora me tomo de que A y a C para que veamos que no tiene que ver con cómo yo me tomé a los vértices, sino que aún así se cumple. Así que tomamos a Z1 igual a y a Z2 igual a C. Pero también tenemos que Z1 a Z0, o sea, a Z0, la longitud es igual a media diagonal, igual que Z0 a C, es lo mismo, media diagonal. Así que hacemos lo mismo que lo anterior, vemos las distancias y pues podemos hacerlo ya sea de esta manera o de una vez decimos pues justamente la distancia de aquí a acá de Z1 a Z2 pues es igual a justamente la diagonal. Y eso, pues, desde el dibujito ya se ve, ¿no? Que sería la distancia de AC, que como A y C son vértices, entonces la distancia ya en definición es la diagonal. En este caso, se cumple la igualdad. Y pues ya, con eso ya también tenemos este caso, ya que el punto es que yo tenga una desigualdad, la cual puede ser de esta manera. AC es menor o igual que era la diagonal. La diagonal es mayor o igual que la distancia de Z1 menos Z2. Así que si yo tengo que en un caso me queda la diagonal es igual a la distancia, pues todo está bien, ya que se sigue cumpliendo lo que yo quería. Y pues ya, este es el último caso. Con eso ya acabamos. Pues justamente como todos los casos se cumplen, pues significa que en total se cumple la proposición y ya. Espero que le hayan entendido y tengan un muy bonito día. Bye.